Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas de nuevo, mis queridos opositores y alumnos de TECOL en particular. Seguimos por el título cuarto de la Constitución. Vimos el 3, que es el poder legislativo. Pasamos al poder ejecutivo. Este ejerce la función ejecutiva, como vemos aquí. Ejecutivo es el que manda, el que ejecuta, y a diferencia de las Cortes, que era potestad para la potestad legislativa, aquí tenemos potestad reglamentaria. ¿Qué son los reglamentos? Son los desarrollos más amplios de las leyes. La ley normalmente no es muy extensa, necesita luego muchos aspectos técnicos que se dejan al gobierno y hace sus reglamentos, que serán los decretos. No decretos leyes, que ya dijimos que allí se legislaba, aquí no, aquí se reglamenta. El decreto típico, real decreto, no real decreto ley, que la tele muchas veces confunde a los decretos leyes, les llama decretos y a la inversa. Bien. Pues tenemos aquí, esto se divide en gobierno, fijaros, y luego dice administración. Son dos cosas diferentes. El gobierno es el poder, el auténtico poder. La administración son las herramientas del gobierno, que serán las administraciones públicas, que se verán con detalle, con todo detalle en el tema a continuación que vemos, que será la ley de régimen jurídico del sector público. Bien, aquí tenemos la Moncloa. Hay una cierta confusión, como normalmente vemos al gobierno sentado. Para verlo claro, cuando vemos al gobierno en una mesa grande, al fondo el presidente y a su izquierda y derecha todos los ministros, estamos en la Moncloa. Estamos en la residencia del gobierno. Hay quienes piensan que cuando ven al gobierno sentado en el Congreso o en el Senado, concretamente en el gobierno, creen que es la sede del gobierno. No. Ahí recordáis que el Parlamento controlaba al gobierno, lo controla, controla el Poder Ejecutivo. Entonces, el gobierno asiste, se sienta en la fila de abajo, que son asientos azules, que hacen el hemiciclo, y a diferencia de los diputados, que tienen asientos de color granate. O sea, entonces acuden ahí para que la función de control al gobierno se ejecute. Pero el gobierno, su residencia es aquí, en este caso, en la Moncloa, el palacio este de la Moncloa. Y decíamos que una cosa es el gobierno y otra cosa es su herramienta, que es la administración. Bien, vamos a ver las preguntas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas. O sea que normalmente vamos a tener de esto que las relaciones. 5 preguntitas, casi una segura. Bien. Artículo 97 del gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Dirige las políticas, no hace parlamentarismo, hace políticas. La política la lleva el gobierno. ¿Cómo se dirige un país? Lo lleva el gobierno. Obviamente dentro de las leyes aprobadas en el Parlamento. Pero la política, tanto interior como la exterior, con el mundo, la dirige el gobierno. También dirige la administración, que es lo que hablamos aquí, la administración, la civil como la militar. Y también dirige la defensa del Estado. Esta pregunta puede ser confusa, porque si nos la preguntan podemos decir la defensa del Estado, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas. Dirigirla es el gobierno, la defensa del Estado. Y aquí veremos lo de siempre. Ejerce entonces una función que era legislativa. La función legislativa era las Cortes, y aquí función ejecutiva. Y la potestad legislativa, que era también en las Cortes, aquí es potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. No puede inventarse nada que no esté en la Constitución y en las leyes. Desarrolla. Normalmente va a desarrollar leyes, porque si desarrolla directamente la Constitución,
pues estaría infringiendo, tienen que ser las leyes. Ahora tenemos un caso de amnistía, que eso no está previsto en la Constitución ni en ninguna ley. Por tanto, sería pues una especie de prevaricación porque no está previsto. Se sale de las atribuciones. Y los poderes debajo de las leyes tienen que asimilar, hacerlo todo en función de las leyes. Bien, ¿cómo se compone y qué estatus tiene? El gobierno se compone de un presidente, vicepresidentes si los hay, no tiene por qué haberlos, ahora tenemos 3 o 4, y el resto de los ministros, y dice demás miembros que establece la ley. Puede haber otros ministros sin cartera y demás. No se cierra en los ministros. Podía una pregunta, ¿se compone solo del presidente, vicepresidente y ministros? No. Y demás miembros que establece una ley. Ley. Por tanto, el gobierno no puede inventarse ministros si no están previstos por ley previa. ¿Qué hace el presidente? El gobierno dirigía las políticas y el presidente dirige la acción del gobierno. Y la función de entre sus miembros, entre los ministros, pues hay veces que hay que coordinar, hay que decir la última palabra. Entonces, coordina las funciones, el trabajo de los demás miembros, que son los ministros, vicepresidentes y demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad de esta en su gestión. No se puede decir, ministro, no, es que como el presidente coordinó y dijo, ellos también tienen su responsabilidad en función de su competencia. Miembros del gobierno, todos los que hemos visto en el punto 1, no podrán ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario. Recordad que decíamos que sí se puede ser ministro, miembro del gobierno y diputado o senador, es decir, mandato parlamentario. Sí, no podrá ejercer otras que las propias del mandato parlamentario. Estas sí. Tampoco ninguna otra función pública que no derive de su cargo. Hay ministros que a su vez pues, son presidentes de no sé qué, deriva del cargo. Pero no por él, sino por el cargo. Y tampoco podrán dedicarse a la vida privada, a los negocios, actividad profesional o mercantil alguna. No puede tener un despacho de abogados privado o pertenecer a alguna empresa. Una ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. Dice aquí estatus, sin embargo, luego aquí no nos dice nada, si que sea una ley. Bien, famoso artículo 99, nombramiento del presidente del gobierno, el voto de investidura. Así se llama. Vamos a ver, aquí siempre una o dos preguntas. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, decíamos que el Congreso se reúne por primera vez presidido por el diputado de mayor edad para elegir al presidente de la Cámara. Ya a partir de ahí, la siguiente presidencia es de la mesa y el presidente investidos, y vamos ahora a buscar un presidente del gobierno. Vamos a buscar un presidente del gobierno, que es el próximo paso. Es decir, una vez de renovado el Congreso, y en los demás supuestos que proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, el rey consulta a los grupos políticos, no a los grupos parlamentarios. Esos grupos políticos deben de tener, por supuesto, una representación en el Parlamento, porque un grupo político que no ha sacado ningún escaño, ¿de qué va, no? Consulta con los representantes que designan los grupos políticos, cuidado. Pero esos grupos políticos deben de tener una representación parlamentaria. Estos grupos van a ver al rey, el rey habla con ellos, porque el rey tiene que elegir la persona que va a proponer al Congreso, que va a proponer para ser investido como presidente. Bien, y a través del rey previa consulta y a través del presidente del Congreso, se le dice al presidente, el presidente dice, el rey propone
como candidato a la presidencia del gobierno a don fulanito de tal y cual. ¿Estamos? O sea, el rey consulta, decide, se lo cuenta al presidente del Congreso y este transmite a la Cámara el candidato que ha propuesto el rey. Bien. Vamos a ver entonces qué pasa ahora. Ya tenemos la persona que propone el rey. El candidato propuesto, entonces se levanta ante el Congreso de los Diputados, aquí no tiene nada que ver el Senado, y expone el programa político del gobierno. Bueno, hay una cosa de interés que mucha gente tampoco lo sabe. Hay quien piensa que el propuesto tiene que pertenecer a un partido político o al que más votos tiene. No, el rey puede proponer a quien quiera, porque puede haber un partido mayoritario que sea el que se va a llevar el gato al agua y que no sea ninguno de sus miembros, ni ningún diputado, puede ser otra persona ajena. Recordáis que recientemente Vox propuso en una moción de censura a una persona, Tamames, que no era de su partido y tampoco era un diputado, lo fue, pero ya no era ni diputado ni senador. Es decir, a cualquier persona, siempre que sea propuesto por los grupos políticos con representación parlamentaria. Bien, este señor habla y dice al Congreso qué piensa hacer, cuál es el gobierno que piensa formar. Y cuando acaba el speech, le dice a la Cámara, por tanto, solicito la confianza de esta Cámara para ser investido como presidente del gobierno. La titulación que necesita esta persona para ser presidente del gobierno, no ni ingeniería, de nada, es la confianza del Congreso de los Diputados, la confianza. Ya veremos después que hay crisis en la confianza. Solicita la confianza. Si el Congreso de los Diputados ahora por mayoría absoluta otorga la confianza que ha solicitado el presidente, pues nada, el presidente del Congreso se lo dice al rey, dice, rey, sí, que han dicho que sí, la mayoría absoluta. El rey le nombra presidente. Pero si no se alcanza esa mayoría absoluta, hay una nueva votación 48 horas después, fijaros, muy pronto, 48 horas después, y si en este caso esa persona, la misma, obtiene mayoría simple, se entiende, dice, se entenderá, confianza, no es que la tenga total, pero se entiende que la tiene otorgada y el rey pues le nombra presidente. Pero si no hay manera y efectuadas esta primera y segunda votación no se otorgase la mayoría, no sacan ni siquiera la simple, se tramitan sucesivas propuestas. El rey vuelve otra vez a hablar con los representantes de los grupos políticos, etcétera, etcétera, para ir proponiendo. Pero si hay una nueva propuesta o dos, no da para mucho más tiempo, en el plazo de 2 meses, desde la primera votación de investidura, esta de aquí, esta de la mayoría absoluta, desde la primera en 2 meses, ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, es decir, ni por absoluta ni por simple, el rey inmediatamente él tiene la facultad ya directamente de disolver ambas cámaras. La disuelve para nuevas elecciones. Entonces las convoca y como el rey sanciona, que no firma, ¿quién le refrenda? Como no tenemos ministros, ni tenemos presidente de gobierno, ni ministros, pues hay que acudir al presidente del Congreso. Bien, bien, pues ya tenemos presidente. Los ministros, qué carrera se necesita para ser un ministro? Nada, que los nombre y separa el rey a propuesta del presidente. Es decir, primero, el presidente a quien él le apetezca, quiera, claro, lo propone y el rey lo nombra y el presidente le propone su cese y el rey lo separa. Nada más, se acabó. ¿Cuándo cesa el gobierno entero? Aquí hablábamos de ministros, pero ahora cese el gobierno. Bien, pues ya lo deducimos. Tras la celebración de elecciones generales, está hasta el día justo de las elecciones cuando se dan los resultados de los comicios.
tantos escaños, hasta ese día. Y pasa a ser en funciones, gobierno en funciones. Cuando hay una pérdida, esto lo veremos ahora, una pérdida de confianza parlamentaria, que habrá dos casos. La moción de censura y, bueno, eso lo veremos en el título 5. Si dimite o fallece el presidente. Aquí se podría decir, bueno, si dimite, pues el ministro más antiguo, el más caracterizado, le sucede. No, no puede sucederle porque ese ministro no tiene la confianza parlamentaria, con lo cual se cae todo el gobierno. Bien, y como decíamos hace un momentito, el gobierno cesante se denomina gobierno de funciones hasta que tengamos un nuevo gobierno. Responsabilidad de los miembros del gobierno, todos. Hemos dicho antes que no eran inmunes los parlamentarios, pero también son inmunes los miembros del gobierno. Si incurren en alguna responsabilidad criminal, al igual que otras tantas autoridades que hay, es lo que se llama aforamiento, personas aforadas, quiere decir que tienen un fuero especial para el enjuiciamiento de sus actos, no pasan por el juzgado ordinario, por el juzgado de instrucción, ni la audiencia provincial, directamente también a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que como sabemos es la sala segunda. Pero si la acusación fuese además por traición o delito contra la seguridad del Estado, ambas en el ejercicio de sus funciones, claro, porque pueden tener una política que aparentemente sea traidora o contra la seguridad y en realidad no lo sea. Entonces, ¿quién puede denunciar esta situación al Congreso? Una cuarta parte, iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso. La cuarta parte. Y el doble de esa cuarta parte, que es la mitad, tiene que aprobarlo la mitad del Congreso total, que es la mayoría absoluta. O sea, 176. La mitad de 176 entre 2, 7, 8 por 16, 17, 1, 16. 88 sería la cuarta parte. Los diputados que tendrían que denunciarlo, la iniciativa, y 176 aprobarlo. Podía darse, hombre, el ministro, el pobrecillo, fíjate que no sé qué, ¿por qué no le damos el indulto? Dice que no. Prerrogativa real de gracia, no puede ser, no puede indultar al ministro. Sí que se puede indultar a cualquier otra persona y tal, pero al ministro no se le puede indultar. Esto no quiere decir porque ha habido diputados regionales, autonómicos, que se le ha indultado. Pero bueno, eso se entra en política. Aquí hay una segunda parte que son las administraciones públicas. Esto no es gobierno ya, ¿eh? Actúan en nombre del gobierno, pero son administraciones. Y va directamente pues a esto. Administración pública sirve con objetividad los intereses generales, no los particulares, y con objetividad, no con subjetividad. Es decir, con la ley en la mano para interés general. Bajo los principios de esto hay que sabérselo, porque es una pregunta de años y años, no, aunque aquí no la tenemos, pero sí está aquí, mira, está aquí abajo. Es que esta pregunta es súper clásica. Los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. No, dice, y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Estos dos, y si es mejor los tres, hay que tenerlo de memoria, clarísimo. Por eso no insistimos más en la explicación, eso hay que sabérselo como el Padre Nuestro o mejor. Bien, estos órganos de la administración son muchas unidades administrativas, tienen que ser creados, regidos y coordinados por ley. No puede crearlos el gobierno a su antojo. Lo puede proponer un proyecto de ley y crea. ¿Por qué? Porque lleva obligaciones financieras, designación de cargos, tiene que ser por ley. Todos los órganos de la administración.
Y tiene también la ley, además de crear el órgano, la administración, regulará también los funcionarios públicos. Bien, la diferencia entre los poderes y las administraciones que los que ostentan cargos en los poderes del Estado son, aparte que son políticos, se les denomina cargos. Cargos. Quienes sirven las administraciones públicas se llaman funcionarios. Políticos son los cargos públicos, cargos políticos, cargos públicos, pero cargos, y aquí tenemos funcionarios públicos. El acceso a la función pública es el acceso a todas las profesiones que abarca la función pública. Ojo, principios de mérito y capacidad. Recordamos que los ministros y demás no necesitaban gran cosa para entrar, nada más que ser propuestos por quien correspondía. Aquí sí, mérito y capacidad. Nosotros queremos ser guardias civiles, queremos ser funcionarios públicos, tenemos que ingresar, acceder a la función pública. Por eso nuestros exámenes van con méritos, nos piden méritos, que es el baremo, y capacidad, que es el examen. ¿Veis? Se cumple. Mérito y capacidad, baremo y el examen. También, como el derecho de sindicación está para todos los trabajadores, claro, un miembro de administración pública también es un trabajador, pero al servicio del Estado. Por tanto, tiene peculiaridades el ejercicio de su derecho a sindicación. Tiene peculiaridades. No es tan completo ni tan abierto como el de los trabajadores. También el sistema de incompatibilidades, no se puede ser funcionario y a la vez trabajar en un banco, pongamos, ¿no? Y la garantía, asegurarnos de que van a ser imparciales en el ejercicio de sus funciones, para alcanzar la objetividad y los intereses generales deben de ser imparciales. Bien. Bien, una parte de la administración pública, estas somos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuidado que la Constitución aquí no dice del Estado, dice de seguridad, es un error de la Constitución. Si dijese según la Constitución, pues seríamos fuertes y cuerpos de seguridad. No creo que sea tan ignorante el que ponga el examen como para poner una pregunta de este tipo, o sea, que no nos quiera pillar. Pero es verdad que no menciona a del Estado. El constituyente en su día, pues quizás no pensó en que iban a haber policías de comunidades autónomas. Bien, o policías locales. Entonces, bajo la dependencia del gobierno, la del Estado, porque el China no depende del gobierno, los Mossos no dependen del gobierno. Si este párrafo se mantuviese del Estado, la policía local, todas las policías dependerían del gobierno, y no es así. Tiene que ser del Estado. Del Estado, la policía y la Guardia Civil, lo tenemos muy claro, no hay que darle más vueltas. Tienen como misión proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Cuidado no confundir esto, que lo intentan confundir con el artículo 8 de las Fuerzas Armadas. Siempre intentan confundirlo. Esto hay que saberlo bien también, todos. Y, por supuesto, las funciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, principios de actuación y estatutos, etcétera. Fijaros que aquí sigue diciendo, sí, aquí está bien, Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sí, porque funciones, principios básicos y estatutos, sobre todo funciones, principios básicos, está en la ley, una ley orgánica que llevamos en este curso de Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Aquí sí. Pero esto de la dependencia del gobierno sería solamente del Estado. Bien, habla aquí de participación de los ciudadanos. Esto es un tema que no suele salir mucho. Quedaros, yo me quedaría, porque esto hay que entenderlo después de conocer el principio, o sea, la ley de procedimiento administrativo. Bueno, nos quedamos con que la ley regulará audiencia de los ciudadanos, acceso de los ciudadanos, archivos y registros administrativos, salvo que esos archivos o registros le afectan a la seguridad, defensa del Estado, averiguación de delitos o la intimidad de las personas. Lo podemos perfectamente memorizar. Y que exista un procedimiento en el cual los actos de las administraciones,
que sean actos administrativos, garanticen, aseguren que cuando proceda, no siempre, se le escuche al interesado. En lo penal siempre se va a escuchar al interesado de cajón. En los actos administrativos no hay por qué. Tú tienes una multa, te la mandan a tu casa, si no la pagas te irán repitiendo, te volverán a multar, pero nunca te van a decir, venga usted por aquí. No, no te lo van a decir. Entonces, habrá algunos que sí. Por eso nos dice que el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos y en algunos casos, pues dice, cuando proceda la audiencia del interesado. Bien, aquí tenemos las preguntitas muy fáciles. Control judicial de la administración. Bien, recordáis que decíamos que estaban los poderes públicos, que es el gobierno, el poder ejecutivo y la administración como servicio del poder ejecutivo. ¿Quién controlaba al gobierno? Las Cortes Generales. Las Cortes Generales. A la administración, que somos todos los funcionarios, pues ya no están las Cortes Generales para eso. Ya los actos que haga la administración van a ser los tribunales. Respecto a la potestad reglamentaria, es decir, a lo que no es, no son leyes. Las leyes ya tendremos el Tribunal Constitucional, que dirá si una ley es válida o no. Aquí estamos reglamentos del gobierno, decretos. Si está bien o mal, lo controlan los tribunales. Respecto a los poderes, el poder del gobierno. Y respecto a la actuación administrativa de la administración pública, la legalidad, es decir, que actúan con legalidad, se someten a la ley, también lo controlan los tribunales. Aquí nos dice también el sometimiento de el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican. Que los fines pues eran pues objetividad y intereses generales con los principios. Bien. Los particulares, nos dice aquí, no ha salido esto, no recuerdo, que en 20 años ya ha salido, en los términos que diga una ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que esa lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Tiramos una puerta en un registro domiciliario, nos hemos equivocado, por ejemplo, y claro, le hemos hecho un daño, ¿no?, a esta familia, hay que ponerle una puerta nueva, pues tienen que ser indemnizados. Salvo casos de fuerza mayor. Por ejemplo, si es un incendio, si es una catástrofe o cosas de ese tipo, no. Es decir, que sean indemnizados de toda lesión que sea consecuencia del funcionamiento de los servicio público, en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor. Y por último acaba diciéndonos que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno. Hay veces que en muchas actuaciones del gobierno, sobre todo cuando hacen los proyectos de ley, tiene que pasar a través de un informe del Consejo de Estado. Pero como es consultivo, ese informe no le va a vincular. Lo oye, lo ve y se acabó. Menos en el decreto ley, que no hace falta. Por eso muchos gobiernos tiran directamente al decreto ley, que es legislativo, y al ser legislativo ya no tiene ninguna entrada al Consejo de Estado. El viejo truco del almendruco, propio de gobiernos tanto con tintes dictatoriales. Pues como decíamos, también habla aquí de una ley orgánica. El resto de los artículos que diga la Constitución también serán por ley orgánica. Bien, pues el Consejo de Estado, una ley orgánica regulará su composición, quiénes son y qué es lo que hace, y competencia. Bien, os dejo aquí que podéis ver, no está funcionando Robotina como Dios manda, porque le podéis hacer la foto. Aquí. Así que muchas gracias por vuestra atención. Son temas delicados, de una muy alta
probabilidad de aparición en nuestros exámenes y aquí no podemos fallar. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.